Dios les bendiga a todos. Déjenme un minutito en lo que me acomodo aquí. Y adoramos a Dios. ¿Cuántos hoy están agradecidos de Dios? Hay muchas razones para estar agradecidos de Dios. La gente siempre tiene en mente primeramente lo que recibe de Dios. Pero mucho más de las cosas que recibimos de Dios, debemos agradecerle a Dios por lo que somos en Dios. Porque eso es lo que Él viene a buscar. No lo que tenemos, sino lo que somos. Lo que somos es lo que podemos ofrecerle a Dios en ese día cuando venga a buscar la iglesia. Así que dele gracias siempre a Dios por lo que usted es, por lo que Dios está haciendo en usted y por lo que Dios va a hacer de usted. Porque la Biblia frecuentemente habla de cómo Dios nos ve cuando complete su obra en nosotros. Cuando leemos y dice que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, yo miro a las congregaciones y yo digo, ¿dónde están? Porque no encuentro una que no tenga mancha ni arruga. Pero después entiendo que Dios ya está viendo a las iglesias como Él las va a tener cuando venga a buscarla. Y si Dios habla de las cosas que va a hacer, seguramente, ¿por qué nosotros no hablar y dar gracias a Dios por las cosas como Dios las ve? No como yo las veo. Pero vamos a dejar eso para ahorita en el mensaje, ¿verdad? Yo quiero, antes de comenzar, porque si no se me olvida y tengo problemas en casa, y es presentar a mi esposa que está conmigo, Ana Sandra Ayala, y está mi suegro, papá de Sandra, Roberto Ayala. Roberto es ministro del Señor también. Provenimos de la iglesia Puerta del Cielo del barrio Cañamoncito en Caguas, que pastoreaba el reverendo Efraín Andino. Ahí estuve yo por 27 años. Mi suegro todavía está allí. Yo salí, pastoreé la iglesia Casa del Alfarero en Caguas y luego pastoreé la primera hija de la iglesia Puerta del Cielo, que se llama también la iglesia Puerta del Cielo, en Aguas Buenas. Y ahora estoy perseverando en la iglesia Puerta del Cielo de Caguas, la segunda hija de la iglesia Puerta del Cielo. Así que siempre he estado en medio de las puertas del cielo. Y yo espero que cuando suene la trompeta entre en el cielo y no me quede en la puerta. Bien, hermano. Le invito a ponerse en pie. Quiero ir inmediatamente a la palabra. Quiero que usted busque el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Puedo tomar agua de la que está aquí? Mientras usted busque la palabra, le cuento. En una ocasión me invitan a una convención internacional de un concilio pentecostal en Puerto Rico, en el área este. Y un hermano de la iglesia que pastoreaba insiste en llevarme. Yo quiero ir con usted, yo le guío. Vamos, era en Peñapobre, en Aguao. Y cuando íbamos de camino, como íbamos, este concilio es un concilio bien conservador, el hermano tenía su barba, y él venía preocupado diciendo, y mira, voy a llegar con mayor. Yo dije, no te preocupes por eso, ese es problema de Dios, no tuyo ni mío.
Y llegamos, y cuando llegamos el hermano se olvidó de la preocupación de la barba que tenía y comienza a preocuparse porque vio el templo grande. Y cuando entra, que ve como 2,000 personas, dice: Willy, aquí hay 2,000 personas. Y yo le dije: mira, yo estoy preocupado desde que pensé que tenía que predicarle a uno. Porque esta es la palabra del Señor, no la mía. Y mi preocupación mayor es que cuando yo traiga la palabra, sea la palabra del Señor y no la mía. Haya uno, hayan dos, hayan tres, hayan 5, hayan 10, hagan 1,000. Así que no te preocupes por eso tampoco, que el que debería preocuparse soy yo. Y no lo estoy. Solamente ya me encomendé en las manos del Señor, porque el Señor hace como Él quiera. Él conoce nuestra necesidad. Él sabe cómo va a ministrar esa necesidad. Yo no, Él. Así que usted póngase en las manos del Señor. Buscamos el verso 12 del capítulo 1. Dice la palabra del Señor así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Usted lo ve, hermano? Véalo. Véalo como Juan lo vio. 7 candeleros y uno en medio semejante al Hijo del Hombre. Señor, en este día yo te presento esta congregación y te presento mi persona. Queremos hoy escuchar tu palabra. Queremos recibir tu palabra, Dios. Te pedimos, Dios amado, que sea tu Santo Espíritu quien forje de tal manera nuestra mente y nuestro corazón que podamos recibir tu palabra. Y con tu palabra que podamos recibir tu ministración en nuestra vida. Ministración que transforme nuestra vida. Ministración que consuele nuestra vida. Ministración, Dios mío, que provea respuesta, sanidad, que provea dirección, luz. Que cambie nuestra mente y nuestro corazón para que sea de tu agrado. Que podamos hoy verte mejor que ayer. Que nos parezca lejano la visión que teníamos de ti ayer. Que hoy te veamos de cerca como Juan te vio. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese un rato. No sienta la alabanza. A mí no me molesta si alaba a Dios, pero sí me va a molestar si no escucha la palabra. Amén. Nosotros somos muy dados a leer y escuchar Apocalipsis porque nos intriga. A través de los tiempos, nos hemos acostumbrado a considerar el Apocalipsis como un libro de intrigas, de misterios, que habla sobre cosas del futuro. Y se nos olvida que el libro de Apocalipsis describe una revelación que se le dio a una persona real que vivía unas situaciones reales en medio de un ambiente, de un entorno real del primer siglo, a fines del primer siglo. No estoy quitando que hable del futuro, pero del futuro nunca se puede hablar en la Biblia sin tomar en cuenta el presente que vivimos. La fe cristiana no es un salto al vacío. La fe cristiana no es una imaginación producto de lo que nosotros especulamos o soñamos.
Hay gente que vive en sueños. Yo oigo a gente hablando y me parece que están durmiendo. Porque siempre están soñando, imaginando, aspirando. Y yo le digo, ¿y cuándo vas a convertir en un proyecto real el sueño que tienes? ¿O estás esperando que Dios lo convierta en una realidad como a José, vendiéndote como esclavo? Porque hablan de José como un soñador. Pero José no soñaba sus sueños, soñaba los sueños de Dios. Y es muy distinto mis sueños a los sueños de Dios. Y miramos Apocalipsis con eso como un enigma. Y empezamos a especular sobre cosas del futuro y pues hacemos itinerarios, calendarios. Y yo digo, Dios mío, no, es que no hemos escuchado que Jesús nos dijo que no nos preocupáramos por el tiempo, ni la hora, ni nada de esas cosas. Que nos preocupáramos por estar listos. El libro de Apocalipsis es una exhortación para la perseverancia en tiempos difíciles. El libro de Apocalipsis está escrito para que nosotros sepamos que en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor ha vencido al mundo. En el verso 9 de ese primer capítulo, Juan dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Ya? Está planteando cuál es el contexto de lo que él escribe. Él está en la isla de Patmos y está allí porque está sufriendo tribulación. Si algo es cierto, hermano, si algo es bien seguro para la iglesia, es que va a sufrir. Nadie dice nada. En este mundo vamos a sufrir. El evangelio que Pablo describe es un evangelio de fe en medio del sufrimiento. Cuando vino Jesucristo, los judíos no lo pudieron aceptar como el Mesías porque era el siervo sufriente, no el siervo victorioso, no el siervo rey que viene a conquistar, porque vino como el siervo que sufre. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Si al árbol verde le hacen esto, ¿qué será la rama seca? A nosotros no nos gusta escuchar el mensaje del sufrimiento. Nosotros leemos Apocalipsis y queremos pensar que todo es triunfo, que todo es victoria, que todo es marcha bien. Leemos el Salmo 1 y no queremos leer otro salmo. Es como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae, que da fruto en todo tiempo y todo lo que hace prosperará. Todo. Oiga, ¿cuántas veces usted ha fallado en la vida? Como cristiano. ¿Cuántas veces ha tropezado y ha caído? Y entonces estamos como en Plaza Sésamo. Una de estas cosas no es igual a las otras. Porque esa es la aspiración de Dios. Porque lo que Dios quiere es que lleguemos al punto donde todo lo que hagamos prospere. Donde nunca nuestra hoja se cae. Donde siempre demos fruto. Pero la realidad de esta vida, hasta que lleguemos a ese ideal de Dios, es que vamos a sufrir, vamos a padecer, nos vamos a caer y nos vamos a levantar en el nombre de Jesucristo.
Josué estaba pompeado en la conquista, habían conquistado a Jericó, estaba todo tremendo y llegaron a Jai, y cuando llegaron a Jai, reventó. Tuvieron que huir, tuvieron que correr. Y él buscando, ¿qué pasó? Oye, ¿cuántas veces usted no ve una victoria tremenda del Señor? Está como Elías en el Carmelo y vio la victoria, el avivamiento, y justo cuando termina, que va a salir, que dice, todo el mundo está conmigo, recibe el mensaje de Jezabel. Ya te cojo ahorita que vengo y te voy a cortar el cuello como le cortaste el cuello a los sacerdotes de Baal. Y corremos y nos metemos en la cueva. Y Dios es paciente con nosotros. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y va con nosotros a la cueva. No lo deja solo. Usted cree que está solo, pero no está solo. Porque de eso es que yo te quiero hablar, que Él está en medio de los candeleros. Y va con nosotros a la cueva. Y allí nos observa, nos escucha refunfuñar, quejarnos, llorar, gritar, patalear, preguntar, reclamar, echar culpas. Y nos escucha y nos envía cuervos para que nos dé comida, para que no perdamos la vida. Nos envía remedios. Y cuando vamos mejorando y cuando vamos ya caminando y Él dice ahora está en el punto, entonces envía la tormenta, envía el trueno, envía todo lo grande y lo poderoso, y nosotros esperando ahí viene Dios, y no llega. Y después cuando viene el silbo apacible, nos damos cuenta que Dios ha estado siempre ahí. Eso es lo que trata el Señor de traerle a través de Juan a las 7 iglesias. Un llamado para que demos testimonio de la fidelidad y de la esperanza de Dios. En medio del sufrimiento, en medio de la tribulación. Una alerta de que vamos a estar padeciendo, pero Él está con nosotros. Y a través de las epístolas que escribe a las 7 iglesias, que no voy a hablar de eso hoy, comienza a decirle cómo en el carácter debemos ser fieles a Dios en medio de la prueba. Cómo en medio de la prueba debemos ser fieles a Dios con la acción. Le dice a los de Efeso, recuerda y vuelve a las primeras obras. La gente dice el primer amor y piensan que es el amor de convertido. Mira, hermano, el amor de convertido es ingenuo. En una clase hablábamos de esto y le decía, ¿usted cree que ahí cuando dice el primer amor es el amor de cuando usted se convirtió? Sí. Y le dice, ¿cómo usted cree que está ahora? ¿Usted está mejor o peor que cuando se convirtió? Y la gente empieza a titubear. No, pero ahí dice que hay que volver, así que era mejor antes. Dice, usted no ha crecido nada. ¿Cuántos años usted lleva en el Evangelio? 30 años. 30 años usted no ha crecido nada. Usted está mejor como cuando se convirtió. Hermano, no había pensado en eso. Pues piensa en eso. Porque eso es lo que quiere el Señor, que pensemos. No es lo primero cronológicamente, sino lo primero en términos de prioridad y valor en su vida. El primer amor es el que debe estar antes que todo lo demás. Y Él le dice, vuelve. Y cuando habla de Jezabel le dice, ten cuidado que ahí hay una mujer Jezabel que quiere que tu carácter se corrompa en medio de la tribulación. Y te va a mandar tribulación, te va a mandar persecución para quebrantar tu fe, para quebrantar tu mente, para quebrantar tu corazón. Pero tú no debes ceder. Agárrate del Señor.
Cuando el Señor da estas palabras a Juan, nos está recordando la realidad de nuestra fe. Ahorita hablaban en el devocional de que todavía tenemos un Dios que hace milagros. Pero el Señor lanzó una pregunta en Lucas 18. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Dios que hace milagros sigue estando presente. ¿Habrá gente que crea todavía en Él? A veces creemos que la fe es un asunto de transaccional. No. Yo creo y Él me da. Y cuando queremos mostrar lo que es la fe, hablamos de lo que Dios nos ha dado, de los milagros que hemos recibido. Pero cuando leo el capítulo 11 de Hebreo, donde me describe los héroes de la fe, no me habla de milagros. Te dirá, sí, ahí hablan de algunos milagros. Mire, yo le voy a dar el primer ejemplo, Caín y Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más grande sacrificio o mejor sacrificio que Caín. Eso es un gran milagro. Eso es una sanidad. ¿Resucitó un muerto? No. El primer ejemplo de la fe dice, ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. La adoración. Nuestra adoración demuestra nuestra fe. De una manera que cabe mencionarse en el capítulo 11 de Hebreo. Cuando habla de Moisés, pudo hablar de que abrió el mar, de que tal vez la piedra dio agua, pero él no habla de esos milagros. Él dice, por la fe, Moisés rechazó ser hijo de la hija de Faraón, porque estaba mirando una ciudad que tiene fundamentos en el cielo. La realidad de nuestra fe quiere Apocalipsis. El Señor en Apocalipsis quiere que nosotros reflexionemos sobre qué es realmente la fe que debemos tener delante de Dios. No una fe transaccional, no una fe que busca que Dios le dé un milagro, no es una fe que para que cuando oren, es una fe que te permita perseverar en medio de la tribulación y mantener tu corazón en la voluntad de Dios. Eso es fe. Eso es fe. Nos habla de la realidad de nuestra esperanza. Una esperanza que consuela, una esperanza que fortalece. Y en esas palabras que leímos del capítulo 1, versos 12 y 13, nos presenta una visión que nos confronta. Él ha estado escuchando la voz. ¿Lo ha escuchado? Una voz profunda, una voz de estruendo de muchas aguas. Y él quiere ver de dónde sale la voz. Y se vuelve. Y como pasa en varias ocasiones en el libro de Apocalipsis, cuando se vuelve ve algo distinto a lo que escucha. Como luego de esta visión va a ver en el capítulo 4 y 5, va a ver o va a escuchar hablar sobre un león de la tribu de Judá. Y cuando se vuelve, no ve un león, ve un cordero inmolado. Es que hay veces que en las predicaciones nos presentan un león tremendo, pero hace falta que nos confrontemos con el cordero inmolado para entonces ver el león. Y él se vuelve, y cuando se vuelve ve 7 candeleros de oro. Y en medio el Señor.
Jesús le dice a Juan que escriba cartas a ese 7 candelero, o específicamente a las 7 estrellas que están en la diestra del Señor, que es otra parte de la visión, que son los ángeles de las 7 iglesias que representan los candeleros de oro. Le dice, quiero que escribas una carta para cada uno de ellos. Pero lo que él ve, eso es lo que recibe de mandamiento, pero lo que él ve es que el Hijo del Hombre está en medio de los 7 candeleros. De manera que Juan no solamente va a escribir lo que el Señor le dice que le escriba a esas iglesias, sino que también lo que ve. Porque eso es lo que dice, escribe lo que has visto, lo que ves y lo que será. Y lo que él ve es que en medio de los 7 candeleros está el Hijo del Hombre. ¿Usted se acuerda de Israel en el desierto? Que la presencia de Dios estaba representada por el tabernáculo. El tabernáculo se había construido de tal manera que fuese movible. Y que cada vez que se movían y se detenían para acampar, el tabernáculo estaba en el medio del campamento. Ante los peligros del desierto, ante la amenaza del ataque del enemigo, ante el frío brutal de las noches en el desierto, aunque la oscuridad densa y profunda que hay en el desierto en la noche, ante lo implacable del sol y el calor del día en el desierto, el pueblo estaba confiado porque en medio del pueblo estaba la presencia de Dios. Allí estaba la presencia de Dios en medio de ellos. Todas las tribus giraban alrededor de ese tabernáculo. Esa era la fuente de la confianza del pueblo. Ahí depositaba la confianza, la esperanza y la fe del pueblo. Dios está en medio nuestro. Dios está en medio de esta iglesia. Dios está diciéndole a través de Apocalipsis a esta congregación que es uno de los candeleros de oro que está alrededor, que el Hijo del Hombre está en medio, y donde quiera que caminen los candeleros, el Señor camina en medio de ellos. Yo quiero decirle más, no hay forma de caminar teniendo al Señor en medio si no eres parte de un candelero de oro. Porque algunos tal vez estén pensando, yo no quiero ser uno de esos candeleros de oro, una de esas congregaciones del Señor. Yo voy a quedarme en mi casa y allí el Señor me va a bendecir y allí Dios va a hablar conmigo porque Dios está en todos lugares. No, mi hermano, el Señor camina en medio de los candeleros. No hay fincas privadas, no hay franquicias individuales. Aquí hay que ser parte de un candelero de oro para que el Señor sea el que esté en el medio nuestro. Aquí el que pagó con su sangre es el Señor Jesucristo. Y es quien ha levantado la iglesia del Señor. Mire qué cosa interesante. En Apocalipsis se presenta como candeleros de oros individuales. En el tabernáculo estaba el menorá, el candelabro de 7 brazos. Era uno. Era un solo candelero con 7 lámparas. Pero aquí está hablando no de 7, de un candelero y 7 lámparas. Está hablando de 7 candeleros. Una gran diferencia. En el pueblo de Israel era un solo pueblo. Un solo pueblo.
La única forma de tener esa relación con Dios era ser miembro étnico del pueblo de Israel. Había unas excepciones, ¿verdad? Los prosélitos. Pero eso era como a veces aquí se ponen a hablar de ciudadanía de segunda clase. Pero ahora no es un candelero de 7 brazos, de 7 lámparas. Son 7 lámparas, 7 candeleros, que en todos ellos están gravitando alrededor del Señor. Cada una de las congregaciones es la iglesia del Señor. ¿Usted me entendió? Cada congregación local, cada congregación, independientemente de las otras, son la iglesia del Señor. Y el Señor trata directamente con cada una. La visión viene de un hombre que está vestido con una ropa larga, con una vestimenta de sacerdote, para que recordemos que Jesucristo está aquí para interceder por nosotros, para procurar nuestra comunión más estrecha e íntima con Dios. Cada congregación va a recibir de su luz del Señor Jesucristo. El Señor es quien provee aquí la unción, la luz, la fuerza, el poder, la autoridad. Nadie más. El Señor es la fuente de bendición de esta congregación. A veces, y yo se lo digo porque yo soy un líder en mi concilio, y hay gente que confunde las cosas y ponen sus esperanzas en cosas que no tienen la capacidad de responder a nuestras necesidades. Voy a tratar de ser más específico. Nosotros creemos a veces que la clave de nuestra victoria depende de que haya un buen reglamento. A veces creemos que un dogma correcto es la clave de nuestra victoria. A veces creemos que es que necesitamos ciertos líderes y esos son los que nos van a dar la victoria. Pero la visión que ve Juan nos dice que nada de eso. La clave de nuestra victoria es el Señor Jesucristo que está en medio de los candeleros. Es su persona, es mi relación con Él. Es que yo busque la dirección que Él me va a dar. Él traerá los líderes que necesitamos. Él traerá la guianza y la dirección que necesitamos. Pero tenemos que rendirnos, tenemos que entregarnos, tenemos que buscarlo, tenemos que tenerlo como el Señor de nuestra vida. Él está en medio de los candeleros, es Él. Él no ve a los apóstoles, algunos ya fallecidos, la mayoría, al tiempo que Juan escribe. ¿Usted se acuerda que el Señor se lo había dicho? Yo voy a hacer que Él dure más que todos ustedes. Le dijo en el capítulo 21 allá de Juan. Las esperanzas nuestras en medio de la situación difícil tiene que ser el Señor que tiene las vestiduras largas, que intercede por nosotros, que procura nuestra comunión más íntima, más productiva en el Señor. El que tiene el cinto de oro porque es Rey de Reyes,
Porque es quien tiene el poder y la autoridad para hacer las cosas que creemos imposibles, posibles. Él es quien lo hace. Ay, es que yo veo difícil. A veces vemos en medio de las situaciones. Ay, es que eso es tan difícil. Yo no creo que eso se pueda. No, nosotros no. Eso no se puede. ¿Quién dijo? Si Dios quiere, es posible. Eso lo aprendió un leproso. Que el Señor enfrentó al Señor. Y el Señor le dice, ¿qué tú quieres? Y él le dice, si tú quieres, puedes limpiarme. No tenía duda de que si podía. Tenía duda si quería. Ojalá llegáramos a ese punto donde no tengamos duda de lo que Dios puede. Todo. Ahora hay que buscar si es lo que quiere. Y el Señor, que sabe los corazones, conoce los corazones, le dijo, chacho, que si yo quiero, te lo voy a enseñar claramente. ¿Quién de aquí se atreve a tocarte? Nadie. Pues yo te voy a tocar. Ven acá. Y le echó un abrazo ahí. Le dijo, sé limpio en el nombre del Señor. Y fue limpio. Ese es el que tiene el cinto de oro, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad. Él tiene el poder para hacer lo que esta congregación necesita. Solamente debemos buscar que Él sea lo que quiere. Siete estrellas en su diestra, 7 ángeles de la iglesia. Hay debate sobre eso. Unos dicen que son seres celestiales, otros dicen que son los pastores de la iglesia. Yo no voy a entrar en esa discusión, cada uno tiene su mérito. Pero yo quiero decirles que sea lo que sea, las 7 estrellas, si son ángeles en el cielo o si son los pastores de las congregaciones, yo quiero decirles que para Dios son importantes, porque las tiene en su mano derecha. Y son tan importantes que las cartas se escriben a ellos y se les hace responsable del bienestar de la congregación. ¿Oyó? Los ángeles de las congregaciones, sean ángeles de allá, sean pastores aquí, esos son responsables del bienestar de la congregación. Y a eso el Señor le pide cuenta. Y como le dije, no quiero hablar de las cartas porque si no nos quedamos aquí en vigilia. Pero usted haga esa lectura, capítulo 2, capítulo 3, para que usted vea cómo el Señor le habla sin tapujo, abiertamente. Y les dice, algunas cosas suenan bien amenazantes, pero el Señor no quiere que se caigan, no quiere que se pierdan. Si hace esas alertas, hace esas amenazas, es para que se motiven a arreglar sus cosas con Dios. Cuando Dios viene aquí y les dice a ustedes y les parece amenaza, parece algo duro, no quiere el Señor que se pierdan. Lo que quiere es que se animen y busquen el camino correcto. Siete estrellas, 7. Las estrellas producen luz. Las estrellas son soles. Son enormes plantas atómicas que están generando energía. Y cuando generan energía irradian luz. Luz que se extiende por el universo. Hay veces que vemos estrellas que ya no existen. ¿Sabe eso? Pero su luz está viajando todavía el universo. Y estamos viendo reflejos que hubo cuando existían. Así hay gente, ¿verdad?
que en su relación con Dios dejan ver la luz de Dios de tal manera que aun cuando ya no están, seguimos viendo los reflejos de su luz. Pero hay 7 candeleros, y esos candeleros, cuando nosotros buscamos la imagen bíblica de la lámpara, del candelero, nos damos cuenta que representan varias cosas importantes en la vida. Primero, representan la presencia de Dios. Samuel escribe y dice: antes que la lámpara de Dios se apagara en Israel. Está hablando del periodo cuando Elías era sumo sacerdote. Israel tomó un camino difícil de alejarse de Dios. Samuel lo describe en el capítulo 3 como apagarse la lámpara de Dios. Porque la lámpara de Dios representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Las congregaciones son lámparas, son candeleros, cuando la presencia de Dios es quien da luz en ella. Si no, dejan de ser candeleros. Dan sonido incierto, dan una luz misteriosa, una luz tenue. Las lámparas son símbolos de dirección, de guía, de madurez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbio 20:20, el que maldice a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad. Proverbios 20:27, el espíritu que Dios ha dado al hombre es lámpara que alumbra lo más profundo de su ser. Segunda de Pedro 1:19, que debemos mirar la palabra de Dios como la palabra profética más segura, que es como una antorcha que nos da luz y nos dirige en medio de la noche hasta que el día amanezca. La lámpara es también símbolo del testimonio. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice: del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Somos candeleros porque damos testimonio de la luz de Dios. Juan capítulo 5 verso 35, hablando de Juan el Bautista, dice: Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Testimonio. Pero ¿de qué damos testimonio, hermano? ¿Cuál es en realidad nuestro testimonio? Lo que decimos. Yo quiero decirle algo. A nosotros nos ha tocado vivir la transición de la era moderna a la posmoderna. No hay quien aguante el posmodernismo. Ya lleva cerca de 30 años estableciéndose, marcando la diferencia de cómo ven la vida. El evangelio de avivamiento creció en un mundo moderno, acostumbrado a nosotros presentar razones de las cosas, y la gente lo aceptaba. Pero eso ya no es suficiente ahora. Ahora dicen, como algunos eruditos habían dicho: hay razones que el corazón tiene que la mente no entiende. Nosotros usamos las palabras para convencer, para orientar, para exhortar, para dar luz. Pero el mundo posmoderno ya eso no le convence. Ya el testimonio no puede ser meras palabras.
tenemos que demostrarlo con nuestra vida. Ahora, que nos vean vivir el evangelio es más convincente que nos escuchen hablar del evangelio. Ahora, los argumentos que tengamos en esta congregación hay que demostrarlo con las acciones de nuestra vida. Ahora no es un ejercicio intelectual. El Señor lo dijo. Le dijo: oíste que fue dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dice: pero yo te digo que tienes que demostrar ese amor, que si te dicen camina una milla, le camines dos. Que si te dan una mejilla, le vuelva la otra. Y algunos lo entienden más, ¿no? Le vuelven la otra. Hay que demostrarlo, ya no basta decirlo, hay que demostrarlo. La luz del candelero de las congregaciones es la luz de la vida vivida según Dios. La luz que emana de un testimonio vivo en la vida de uno. Job dice en el capítulo 29, versos 2 al 4, escuche estas palabras: ojalá pudiera yo volver a aquellos tiempos en que Dios me protegía, cuando Él me iluminaba con su luz y yo podía andar en la oscuridad, cuando yo estaba en plena madurez y Dios cuidaba de mi hogar. ¡Wow! Juan lo dice en forma bien, en una escala grandísima, y él dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no pueden apagarla. Somos candeleros cuando vivimos la vida de Dios. Y cuando usted vive la vida de Dios, usted no se preocupe de nada más, porque se va a notar fácilmente. Usted no tiene que hacer nada por notarlo, no tiene que hacer esfuerzo, no. Usted vive la vida de Dios y la luz va a salir del candelero. La gente lo va a ver. Pero cuando no estamos viviendo la vida de Dios, olvídese que hay que comprarle bombillas de 200 watts. Tenemos que poner bombillas de colores para decir: mira qué luz hay. Pero esa no es la luz que quiere Dios. Dios quiere la luz de tu vida vivida en Dios. Cuando eso es así, entonces podemos comprobar que Él está en medio de los candeleros, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él trata directamente con nosotros, que Él asume la responsabilidad de nuestro cuidado. ¿Sí? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Eso dijo. Porque Él está en medio de los 7 candeleros. Y los 7 candeleros, aunque son 7 candeleros distintos, todos están unidos, no en un reglamento, no en un liderazgo común, no en una dogma, no en una organización per se, sino en el Señor Jesucristo, por una sola relación con Jesús en nuestra vida. Cuando esa relación existe, estamos unidos, aunque no pensemos igual. Por eso hay 7. Hay unidad en la diversidad. Recuerde que unidad no es uniformidad. No procure que esté en uniforme para poder hacer algo. Juan será siempre distinto a Pedro. Pablo
va a ser distinto a los 12. Pero todos nos podemos unir en el que está en medio de los 7 candeleros. En el nombre del Señor. En el nombre del que tiene la ropa larga de sacerdote. Por medio de aquel que tiene el cinto de oro, que es el que tiene el poder y la autoridad. En Él podemos unirnos aunque no pensemos igual, porque Él es quien define nuestra unidad y nuestra dirección. Mire, quiero ir cerrando con esta expresión. El libro de los Hechos da un testimonio de ese cuidado de Dios. La iglesia nace con aquel hecho poderoso de la llenura del Espíritu Santo, que contrasta con la Torre de Babel. La Torre de Babel, la humanidad se une en un solo lenguaje para hacer una torre que llegue al cielo y encontrarse con Dios. No con buenos propósitos, ¿sabes? Dios confunde al pueblo dándole diversidad de lenguas. Se detiene el proceso, se desparraman, se van cada uno, la unidad se rompe. Pero en Pentecostés Dios está rearreglando el mundo. Y a través de la diversidad de lenguas, porque les escuchaban hablar en otras lenguas, en la lengua de los partos, de los medas, sigue hablando de los griegos, de otros lugares, de múltiples lugares, como 16 lugares distintos. En la diversidad de lenguas se mantiene un mismo mensaje. Encuentran unidad en la diversidad. Es un eco. Lo que estudia la Biblia dice, es un eco de la Torre de Babel. Está diciendo que ahí en el capítulo 2 de Hechos se está reescribiendo la historia de la humanidad. Se está arreglando lo que dañó el pecado allá. Cristo lo está arreglando, y en la diversidad que tenemos dentro de esta congregación, Dios va a unir al pueblo y va a lograr su propósito con él. Aunque hablen diferente, aunque vengan de lugares diferentes, aunque estén atendiendo necesidades diferentes, pero Dios tiene un propósito y lo va a lograr en el nombre del Señor. Y la iglesia se unió en Pentecostés y se convirtieron miles de almas. Y aquellos apóstoles y la iglesia comenzó a animarse. La iglesia que estaba dolorida porque había muerto Jesús, pero había encontrado consuelo al ver a Jesús resucitado. Nos hace falta ver cada día en nuestra vida al Jesús resucitado. Es que nos quedamos mirando al crucificado, bendito en la cruz. Ya bajó de la cruz, ya resucitó. Ahora está cambiando vida, transformando congregaciones. Y cuando llegó y veo, ahí está en Pentecostés por instrucciones del Señor resucitado. Salieron al templo, llegaron, encontraron un cojo de nacimiento y allí invocaron el nombre del Señor y Dios lo sanó. Y se formó un avivamiento y se convirtieron miles más. Y los jefes, los religiosos, yo digo en mi denominación que hay gente que se autoproclaman defensores de la santidad de Dios. Yo le digo, Dios no necesita que tú defiendas su santidad. Dios lo que necesita es que tú seas santo para Él. Pero hay quienes quieren defender la santidad de Dios porque es tan débil, ¿verdad? Tan vulnerable que hay que defenderla.
No. Y llegaron los líderes religiosos. Y como aquel profeta del tiempo de Josafat y Acab, que cuando, creo que se llamaba Micaías o Miqueas, el profeta que le dijo a Josafat y Acab: mira, yo he visto las ovejas de Israel como ovejas que no tienen pastor, diciéndole: si va a la guerra te van a liquidar. Y aquel profeta le sacó la mano, le dio una pescosa y le dijo: ¿de dónde me salió el espíritu a mí para que tú profetices? Porque se creen dueños de la profecía. Y estos líderes religiosos vinieron y le dijeron: ¿qué es eso que tú estás predicando por ahí? Ya tienes el pueblo escandalizado. ¿Ya son cuántos? 8,000, 3,000 y 5,000. Israel en los tiempos de festividad como la de Pentecostés se metían, algunos estudiosos dicen 250, 300,000 personas, otros hablan de millones. Los dos son grandes. 8,000 convertidos en 2 días. Le dijeron: aguanta, que nos va a quitar el guiso aquí. Los pusieron en la cárcel. Los quisieron amedrentar. Los encerraron y le dijeron: ustedes no van a predicar ni van a enseñar más. Y vino un ángel y los sacó. Miren, en esta ocasión un ángel los sacó y no se sabe cómo. Porque dice la escritura que al otro día el Sanedrín le dijo: tráelo para acá que vamos a procesarlo. Y dijeron: mira, no están. Está cerrada la cárcel, están los guardias ahí. No sabemos qué pasó. Mire, entonces nosotros esperando que Star Trek mueva a la gente, teletransporte a la gente. Pero ahí lo teletransportaron, lo sacaron y lo pusieron allá y nadie se dio cuenta. Dios cuida de su iglesia. Si se preocupan por hacer lo que Dios quiere, olvídese, lo demás corre por la cuenta de Dios. Cuando vieron todo eso, no estuvieron conformes porque seguían predicando, porque el Señor les dijo, el ángel que vino le dijo: los voy a sacar, se van al templo y siguen predicando y enseñando. No le digo: los voy a sacar y quédese en su casa de vacaciones 2 semanas. No, sal y va al templo. Y arrancaron para el templo y estaban predicando y enseñando, y fueron y lo buscaron y lo arrestaron otra vez. Oiga, tenga cuidado, que no vaya a ser que lo que usted está queriendo hacer en nombre de la justicia lo esté haciendo en contra del propósito de Dios. Y cuando están allí en la cárcel, que los tienen otra vez, que los traen y le dicen: no les dijimos que no predicaran y enseñaran. Y él le dijo: nos conviene obedecer a Dios antes que a ti. Cuando estamos claros de quién es el Señor, quién está en medio de los candeleros, no hay problema. Pero tenemos que enfrentar la opresión, la persecución. Y aquellos hombres estaban dispuestos a matarlo. Dice así, que tenían ya deseos de matarlo, porque ellos insistían en Jesucristo. Y salió un hombre anciano, sabio, Gamaliel, y les dijo: mire, aguanta. Si esto es de los hombres, va a desaparecer. Pero si es de Dios, nos vamos a encontrar peleando contra Dios. No contra ellos, contra Dios. Dale 2 o 3 cantacitos y sácalo. Llévatelo. Salieron. Y después que salieron, ¿usted cree que todo iba bien? No, después volvieron de nuevo. Y volvieron y los metieron presos. Y el pobre Pedro lo tenían preso allí para fustigarlo, para desalentar a la gente. Oye, vienen tribulaciones en las congregaciones que es para desalentarte, pero no te canses. Sigue mirando la luz de Cristo, que hay dirección, hay propósito. Va a llegar el propósito de Dios y se va a cumplir.
Y cuando estaba Pedro en la cárcel, allí vino un ángel y le dijo: la otra vez lo saqué y nadie se dio cuenta, ahora se van a dar cuenta. Abrió las puertas y le dijo: sígueme. Y sigue, vamos a caminar el camino. Ahora lo vas a ver, porque hay veces que Dios obra y tú no sabes cómo lo hizo, pero hay otras veces que Dios nos lleva paso a paso y nos dice: ahora esto, ahora lo otro, ahora lo otro, y aprendemos más en el camino. Y salió y llegó allí al lugar donde estaban reunidos orando, pidiendo por Pedro: Pedro, sácalo, sácalo, Señor, de la cárcel. Y llegó y tocó la puerta. Y una muchachita allí, que era la de los mandados, le dicen: vete, abre la puerta. Y cuando va allá, ve a Pedro. ¡Ay, Dios mío! Y cerró la puerta y entró. ¿Qué te pasa? ¡Ay, vi un fantasma! Un fantasma, sí, el fantasma de Pedro. ¿Cómo que el fantasma de Pedro? Estaba ahí en la puerta. Oiga, a veces nosotros pedimos a Dios cosas y después no creemos cuando Dios la contesta. Sé como Samuel. El Señor le dice: vete, úngete al nuevo rey de Israel. ¿Dónde? En la casa de Isaí. Y fue allá. Mira, aquí está el nuevo rey de Israel, está aquí. ¿Quién? Uno de tus hijos. Aquí está, el grande. Él lo vio. Ese es. Leyó el resumen. Hicieron 35.266 entrevistas. Le hicieron las preguntas más difíciles, cumplió con todas. Tenía un checklist: cumplido, 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 cumplido. Todas las cualidades que se podían identificar estaban allí. Y Samuel dijo: ese. Y cuando tomó el cuerno de aceite y lo iba a echarle, el Señor le dijo: falta una cualidad. ¿Cuál? La aprobación mía. Ese no es. ¿Cómo? Sí. Tú ves lo que los ojos te llenan, pero yo veo lo que hay dentro. ¿Ustedes por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que buscar la dirección? Porque Dios ve lo que yo no veo, y yo necesito que Él me deje saber lo que Él ve y yo no veo. Oiga, y siguieron y ninguno. Y Él le dijo: ay, bendito, se equivocó el Señor. Y Samuel le dijo: tiene que haber otro. ¿Tú no tienes otro hijo? Ay, sí, chacho, un muchacho allí, bendito, que lo mandamos a cuidar la oveja porque es para lo que sirve. ¿Tú sabes lo que yo creo? Que el papá de David nunca se enteró que él mató un león y un oso por defender las ovejas. Si hubiera sabido que él hubiera hecho eso, lo hubiera tenido allí como uno de los candidatos. Pero hay veces que nosotros no estamos pendientes a las cosas que Dios sí está pendiente. Le dijo: tráelo. Mira que está apestoso, va a dañar toda la casa aquí. Olvídese, tráelo. Yo tengo aceite perfumado aquí, que ese aceite transforma lo que sea, porque está ungido por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios transforma la vida, cambia, muda a la gente, lo convierte en algo deleitoso, de olor fragante delante de Dios. Y llegó y él lo vio, y el Señor le dijo: ese es, ven el cuerno, te lo voy a echar completo encima, porque ahora vas a ser otra persona. El ángel sacó a Pedro. Llegó allí, aquella muchacha dijo todas esas cosas y le dijeron: muchacha, vete para allá, que ahí tiene que estar Pedro. Y cuando entra a ver a Pedro, el Señor escuchó las oraciones. Dios escucha tus oraciones. Dios sabe la necesidad que tienes. Dios te va a contestar en su tiempo y te va a dar lo que es positivo para la bendición de esta iglesia.
Y Pedro regresó y ahí se convirtió Cornelio. Ahí empezó el avivamiento con Esteban. Eligieron 7 hombres que iban a servir la mesa y predicaban. Mataron a Esteban. Y cuando mataron a Esteban, Felipe despuntó. Y cuando Felipe pasó su ministerio, Pedro predicó a Cornelio. Y Pablo, Dios lo convierte al Señor Jesucristo. Cuando dijo que Pedro tiene que irse corriendo por la persecución, ahora me voy a levantar al que los persigue. Mire, Dios hace terribles cosas. El que te causa tribulación, Dios lo toma y lo convierte. Dime si Él no está en medio de los candeleros, si Él no es el que está tomando cuidado de la iglesia, está guiándole el paso. Cuando dijo, espérate que esto se está poniendo difícil, el que lo persigue, tráelo acá. Él va a tener que saber con quién está lidiando. ¿Y cómo lo hace? ¿Sabes qué? Le dice en otras palabras, para hablar conmigo tienes que irte al suelo. Te has creído mucho. Le digo, te has creído mucho. Vas para el suelo. Ahora en el suelo te voy a hablar. Y te voy a enseñar lo que es necesario padecer por causa de mí. ¿Sabes qué? No te voy a decir mis planes. Paso a paso. Te vas a ir a tal sitio. Allí vas a esperar hasta que llegue un fulano que se llama tal. Y después, olvídese de eso. Yo te doy paso a paso. Porque hay veces que nosotros nos creemos que sabemos, que controlamos todo. Y queremos darnos a 5 años, a 10 años. Oye, no. Aprende a confiar en el Señor. Vete allí y espera. Y esperó. Y llegó el que tenía que llegar. Y le dijo, el Señor me envió aquí. Al principio estaba pensándolo porque esto es una trampa. Pero en el Señor no hay trampa. Cuando el Señor te lo dice, no hay trampa. Es lo que Él quiere y es lo mejor para nosotros. Y usted conoce el resultado, hermano. El Señor convirtió a Pablo y la iglesia se abrió. Y el crecimiento más grande que ha tenido la iglesia la vivió en las manos del ministerio de Pablo. Espere que va a llegar la obra del Señor. El Señor va a traer al Pablo que necesita la iglesia. Y cuando venga, va a haber crecimiento. El Señor va a hacer la obra. El Señor que está en medio de los candeleros. El que cuida a la iglesia. Dios les bendiga en este día.